Bueno, pues muchas gracias a la Asociación Española de Teledetección, al moderador. Voy a presentar un trabajo que, pertenezco al RS3 Lab, que es un grupo de investigación de la Universidad de Alcalá, y este trabajo que presentamos es conjunto con ISDESAT y se titula Una respuesta operativa a los requisitos EMSA para la detección de embarcaciones sobre imágenes SAR y correlación con datos AIS. La presentación, primero vamos a hacer una breve introducción, luego voy a presentar los datos que hemos conseguido con el sistema de detección de barcos, el Vessel Detection System, y luego voy a presentar los resultados tanto con imágenes adquiridas por el Sentinel como por TerraSAR-X. Y por último haremos unas pequeñas conclusiones. En la introducción lo primero que hay que decir es que los sensores SAR, que es en lo que nos centramos en esta presentación, son sensores de observación de la Tierra, satelitales, pueden ser embarcados en avión, pero nos centramos en los satelitales, y son sensores activos y coherentes que pueden trabajar en bandas X y C, lo cual les proporciona unas ventajas como, por ejemplo, dar grandes coberturas debido a la cobertura satelital, o incluso adquirir imágenes independientemente de las condiciones climáticas, es decir, aunque haya nubes, e independientemente de las condiciones lumínicas, porque es activo, es decir, tanto de día como de noche. Lo cual le hace estas ventajas como herramientas realmente potenciales para todo lo que tenga que ver con aplicaciones marítimas. Y por eso, de hecho, hay todo un interés, he remarcado algunos de los hitos más importantes a nivel europeo, donde se están utilizando los sensores satelitales para aplicaciones marítimas. El programa Copérnico lo hemos estado viendo durante toda la mañana, así que bueno, ya veis lo que implica o todo lo que se está desarrollando en aplicaciones marítimas. Luego tenemos el Nereus, que es un consorcio de regiones europeas que fomentan utilizar tecnología aeroespacial o espacial para, como sensor remoto. Y también tenemos el MarineEO, que es un grupo de 5 autoridades marítimas y 4 centros de investigación que tienen como objetivo sacar solicitudes para desarrollar servicios de valor añadido que sean realmente con una innovación incremental con respecto a lo que se ofrece en el Copernicus. Y por último, nosotros nos hemos centrado como objetivo el cumplir los requisitos de la EMSA, la Agencia Espacial Marítima Europea, en concreto el servicio CleanSeaNet, que está orientado a la detección basada en sensores satelitales de embarcaciones y manchas de petróleo. En concreto, el CleanSeaNet tiene como objetivo, como actividades, la identificación y seguimiento de vertidos contaminantes, la monitorización de estas manchas y la búsqueda de fuentes potenciales. Como he dicho, en este trabajo nos centramos en detección de barcos, en detección de embarcaciones, en imágenes SAR. Sin embargo, el CleanSeaNet también puede utilizar imágenes ópticas e incluye también el corregistro con datos AIS. En concreto, los datos VDS, que se van a utilizar tanto para identificar las fuentes potenciales de los vertidos de petróleo como para gestionar el tráfico marítimo o incluso mejorar la seguridad civil, proporcionan o se consisten en coordenadas de posición de los barcos detectados, rumbo y velocidad, el nivel de confianza de la detección, es decir, si realmente es un barco o no, un clip de la imagen para que cualquier observador en un momento dado viendo la imagen puede identificar si realmente es un barco o no, o parece un barco o no, el tamaño, longitud y ancho y el vector de desplazamiento que, como vamos a ver en imágenes SAR, se debe al que el barco está en movimiento y tiene un cierto desplazamiento con respecto a su posición real. El objetivo es obtener estos datos en menos de 30 minutos, es decir, desde que se solicitan el servicio de datos VDS hasta que se comanda al satélite, se obtienen los datos, se genera el producto de satelital, se obtienen los datos VDS y se validan con un operador externo, tiene que pasar como mucho 30 minutos. Si suponemos que el producto satelital va a tardar más o menos unos 15 minutos en obtenerse y que necesitamos en torno a 5 minutos, posiblemente menos, en que el operador externo lo valide, estamos hablando de que para la generación de datos VDS están en torno a los 10 minutos, un poco más de los 10 minutos. En concreto, los datos SAR tienen las siguientes complicaciones, que es, bueno, en principio los barcos se detectan como puntos, o se representan como puntos brillantes porque el cómo está construido el barco va a generar una alta reflectividad. Sin embargo, pueden aparecer, como vemos, el ruido de speckle, que es un aspecto granulado debido a que el sensor es coherente y que va a hacer que la detección de bordes, incluso la detección de los propios barcos, pueda ser complicada.
lo cual nos lleva a que la extracción de características de las detecciones también se vea complicada para el corregistro con otros datos. Como decíamos, el efecto Doppler, las imágenes SAR lo que hacen es que la imagen SAR, al generarse, compensa el movimiento del satélite, pero no el que los objetos que están en la imagen estén en movimiento. Entonces, ese desplazamiento o ese movimiento de los barcos hace que no aparezcan realmente en su posición real, sino desplazados en azimut. ¿Qué conlleva? Pues que una detección de embarcaciones no solamente va a ser detectar puntos brillantes, sino también detectar, si es posible, las estelas que dejan, que sí que al tener una velocidad lenta, sí que nos representan dónde está el barco realmente. Y por otro lado tenemos las ambigüedades que se deben a la tasa de muestreo de los datos al generar la imagen, que va a hacer que los puntos brillantes en la imagen aparezcan replicados en diferentes posiciones, lo cual nos puede llevar a falsos objetivos, falsas alarmas. Así que el objetivo al final es una respuesta operativa para la generación de datos VDS utilizando datos SAR adquiridos con diferentes sensores, TerraSAR-X, TandemX, Sentinel-1 y el futuro PAZ, y el corregistro con datos AES cumpliendo con requisitos EMSA para mejorar las tareas de vigilancia y control del tráfico, la pesca y la polución ilegal y las tareas asociadas a la seguridad de las propias embarcaciones. ¿Por qué diferentes sensores? Bueno, primero, porque la ventaja de poder trabajar en constelación, TerraSAR-X y TandemX, que es con los que se está probando actualmente, como va a trabajar en constelación con PAZ, pues prevé que los resultados también sean extensibles a lo que va a ocurrir con PAZ. Como el trabajar con una constelación nos permite tener mayor cobertura y menor tiempo de revisita. Y además lo complementamos, que trabajan todos ellos en banda X, con el Sentinel que trabaja en otra banda y eso trabaja en banda C y nos permite completar las características que extraemos con diferentes bandas de trabajo. ¿Cómo se obtienen los datos VDS? Bueno, primero, ¿cuáles son los datos de partida? Tenemos los datos SAR, tenemos un escenario, dependiendo del escenario, si queremos detectar barcos en mar abierto o, por ejemplo, en costa, los parámetros van a ser distintos, el tamaño mínimo de barco detectable, la probabilidad de falsa alarma que se espera, la distancia mínima entre barcos para poder distinguir entre dos barcos distintos y el área de búsqueda de estelas en función de las dinámicas que se esperan de los barcos. Entonces, con esos datos de entrada se utiliza una máscara de tierra que puede ser externa o que se puede estimar dentro de la propia imagen para delimitar el área de búsqueda. Una vez que la tenemos, calibramos la imagen, detectamos los barcos dentro del área de búsqueda, utilizamos técnicas de clusterización y técnicas de extracción de características para luego ya pasar a la corrección de falsas alarmas o eliminación de ambigüedades y detección de estelas. En caso de disponer de datos AIS, que en el caso de PAZ es inherente porque el propio PAZ lleva un sistema AIS, pues llevaríamos a la correlación de los datos AIS con los datos VDS y presentaríamos los resultados. Como detalle, pues en el caso de la detección o la detección de barcos se basa en una detección o en un algoritmo que mantiene constante la probabilidad de falsa alarma, por eso es un requisito de entrada. ¿Cuál es o en qué se basa? Bueno, se basa en que se han hecho estudios estadísticos de la variabilidad estadística o de la variabilidad de la amplitud del clúster marino en las imágenes SAR y se ha visto que se ajusta adecuadamente a una gama generalizada. Como en otras publicaciones que ya hemos hecho, también en este congreso, se ve que se ajusta tanto en diferentes estados del mar como en diferentes productos SAR. Por lo tanto, parece que es una función de distribución que nos va a permitir mantener la probabilidad de falsa alarma con cierta garantía. ¿Cuál es el problema? Que hay que estimar los parámetros de la gama generalizada de forma localizada para obtener un umbral local que mantenga la falsa alarma. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos la imagen en bloques, y aquí es el criterio de compromiso, lo suficientemente grandes para estimar los parámetros con cierta exactitud y lo suficientemente pequeños para mantener la garantía de localidad. Y estimamos el umbral en cada bloque. Y se toma una decisión, se compara cada uno de los píxeles del bloque con su umbral asociado. Es decir, se toma una decisión a nivel de píxel. Luego ya una vez que tenemos los píxeles en los que se ha dicho que se detecta un punto brillante o no hay un punto brillante, se utilizan técnicas de clusterización para unir esos puntos y de extracción de características para poder identificar si el blanco detectado es un barco o no lo es. En cuanto a la eliminación de ambigüedades, una vez que ya las tenemos, lo que ocurre es que debido a la tasa de muestreo se genera aliasing y se genera que los puntos brillantes aparecen repetidos tanto en azimut como en rango, es decir, en las dos dimensiones, vertical y horizontal de la imagen.
debido a la tasa o los parámetros con los que se genera la imagen, las ambigüedades en rango siempre caen fuera de la imagen. Entonces solamente nos centramos en la de Azimuth, que es en el sentido vertical. Como son parámetros conocidos que dependen del slant range, es decir, de la distancia del satélite al blanco, de la velocidad del satélite y de la frecuencia de repetición de pulsos, lo único que hacemos es establecer áreas de búsqueda, buscamos detecciones similares en esas áreas de búsqueda y si lo que refleja es menor que el blanco real, entonces decimos que es una ambigüedad y lo eliminamos como falsa alarma. Una vez que ya nos hemos quedado con los barcos que definitivamente pueden ser candidatos, o los blancos que pueden ser candidatos a ser barcos, lo que hacemos es estimar la estela. Como ya hemos dicho, es necesario porque luego tendremos que corregir, en caso necesario, la posición real del barco. La idea es buscar líneas rectas oscuras, debido a que hay poca incidencia debido a que el mar está más tranquilo, paralelas al rumbo del barco, que ya lo hemos estimado previamente como una de las características. Para ello, en lugar de hacerlo directamente sobre la imagen, se hace sobre el espacio transformado de radón, que busca características lineales, y en donde hay un máximo es que hay una estela. Y a partir de la distancia entre la estela, ese punto brillante, y el barco, podemos estimar una velocidad asociada a la propia dinámica del barco. De nuevo depende del slant range, distancia del satélite al blanco, como de la velocidad propia del satélite. Quedarían 2 minutos para ya no termino. O sea, ya la parte esta que es de explicar, pero luego los resultados son más visibles y es más rápido. En cuanto al corregistro de los datos hay, simplemente se trata de todos los datos que se hayan adquirido de una fuente que sea, se hace una interpolación para saber qué barcos hay en el área de interés y en el intervalo de adquisición correspondiente. Y a partir de ahí, pues se buscan similitud de posición, de tamaño y rumbo, y se hace el corregistro. Los resultados los presentamos también tanto para Sentinel como para TerraSAR, para que veáis que funcionan los dos. En el primer caso está en la costa de Dinamarca, es un Interferometric Wave Swath que está compuesto por 3 tiras a la hora de generar la imagen, y aquí vemos los resultados de las embarcaciones detectadas. Lo que quiero que veamos es, se ven las zonas de las 3 tiras debidas a la imagen, lo cual va a generar falsas alarmas. También vemos el campo eólico de Anholt, que se detecta. Y luego también vemos en las zonas de las costas también muchas detecciones. Eso siempre se debe a la precisión de la máscara de tierra. Aquí es fundamental que la máscara de tierra esté bien definida para que no detectamos puntos brillantes que se deben a la tierra. Una vez que pasamos a la correlación, veis que todos esos puntos desaparecen, los que se deben a ese solapamiento de imágenes, incluso no hay ninguna correlación con el campo de Anholt. Y si esto lo llevamos a parámetros cuantitativos, pues al final nos sale que si de los 126 datos size que se tienen, se consigue una correlación del 83%, y en un tiempo de los 10 minutos, que era lo que estaba previsto para este tipo de procesado. En el caso de TerraSAR X, lo mismo. En este caso utilizamos una Street Map que está georreferenciada y es en el puerto de Singapur. Aquí la densidad de tráfico es enorme y vamos a ver que los resultados, las detecciones son mucho mayores. Vamos a ver muchos más datos ICE, pero aquí tenemos un problema, y es que la tasa de reposición de datos ICE es muy baja. Entonces, la estimación de las dinámicas de los barcos es peor, y eso nos va a llevar también a una probabilidad de detección peor, del 64%. Insisto, más que nada aquí lo que no es tanto la validación de si correlamos bien o no, sino que funciona independientemente de la tasa de reposición de datos size. También, debido a que la imagen es StreamMap, nos extendemos un poco más de los 10 minutos, pero es de esperar que en esos 3 minutos un operador sea capaz de evaluar o validar el resultado obtenido. También otra de las cosas que hemos hecho en la herramienta es que los datos se puedan exportar al Google Earth para que los podamos corregistrar con cualquier otro producto que se obtenga de otra manera, con datos ópticos o con lo que sea. Y al final lo que obtenemos es la posición de los barcos con el clip asociado para ver si realmente se trata de un barco o no, y las características asociadas que se han estimado de ese barco. Así que, como conclusiones, hemos presentado un sistema para detectar embarcaciones en imágenes SAR y corregistro con datos size, cumpliendo los requisitos de procesado en casi tiempo real definidos por la EMSA, en el que se basa
o esa obtención de datos VDS se basa en una estimación de máscara de tierra, una detección CEFAR basada en un modelo de Clutter con una función de densidad de probabilidad gamma generalizada, eliminación de ambigüedades y detección de estelas y el corregistro con datos AIS. Las mejoras con los servicios que ya existen es fundamental, es la decisión a nivel de píxel, porque hasta ahora lo que se hace es detectar a nivel de grupo de píxeles, donde se pasa de tener un modelo gamma generalizado a un modelo gaussiano, que es mucho más extendido, pero eso reduce la exactitud de la forma del barco detectado. Por otro lado, también se ofrece la posibilidad de fusionar datos polarimétricos. En los productos podemos tener polarización dual, es decir, dos polarizaciones, y se pueden procesar las dos imágenes en paralelo, y luego en el tiempo que nos queden, esos 5 minutos, se podrían hacer la correlación entre los dos datos para el nivel de confianza, es decir, saber si realmente es un barco o no. Y también la fusión de datos adquiridos en diferentes bandas al ofrecer el trabajo con diferentes satélites. Y con eso pues, terminaría la presentación. Muchas gracias. Bueno, gracias Eduardo por esta introducción. Como bien ha dicho, voy a presentaros una pequeña parte de mi tesis doctoral, que es en relación a la evaluación de técnicas de reducción de la dimensionalidad en imágenes hiperespectrales y su aplicación para la clasificación de ecosistemas terrestres. Voy a empezar con unas pocas palabras sobre el tema, seguiré con el área de estudio que hemos escogido y los datos, y proseguiré con la metodología utilizada para la reducción de la dimensionalidad. Os mostraré unos resultados y terminaré con unas breves conclusiones. Pues para introducir un poco el tema, ¿no? Decir que las imágenes hiperespectrales tienen una resolución espectral extremadamente alta, ¿no? Que mejora la capacidad de detección de los objetos terrestres. Esta resolución espectral cubre gran parte de las regiones del espectro electromagnético, desde el visible hasta el infrarrojo, en decenas o cientos de bandas espectrales. En los últimos años se han desarrollado diferentes métodos de clasificación que son más flexibles para este tipo de imágenes y que se usan basados en el reconocimiento de patrones y en métodos de comparación espectral. Sin embargo, estas imágenes también tienen una serie de desventajas debido a la mejora de la resolución espectral y a su alta dimensionalidad, como bien he dicho, de decenas o cientos, llegando a cientos de bandas. Entonces, esta alta dimensionalidad da lugar a un aumento de la carga computacional y también puede haber una degradación de los resultados del proceso de clasificación, aun siendo estos resultados mejores en la clasificación que con las imágenes multiespectrales y de alta resolución. Esta alta dimensionalidad da lugar también al fenómeno de Hughes, el cual especifica que el tamaño de las muestras de entrenamiento o ROIs requeridas para un determinado clasificador incrementa exponencialmente con el número de bandas espectrales. Entonces, debido a esto, ¿no? Debido a este efecto de Hughes, nos vemos en una necesidad, ¿no?, de reducir esta dimensionalidad para obtener mapas temáticos con una alta precisión. Para ello, lo que hacemos es seleccionar un conjunto de las bandas originales para crear un número reducido de características que resume el contenido informativo de las características originales, es decir, obtener en un número de componentes menor la mayor información. Bueno, los métodos tradicionales para llevar a cabo esta reducción de la dimensionalidad son estos que os muestro aquí: el Principal Component Analysis, el Minimum Noise Factor y el Independent Component Analysis. Como ya he dicho, son los más tradicionales, los más utilizados. Bueno, tras un estudio del arte se ha observado
que hay estudios comparativos entre el PCA y el MNF o otros estudios que intentan mejorar o evaluar el comportamiento del ICA, pero sin embargo hemos visto que hay una carencia en evaluar estos métodos tradicionales entre ellos y ver cómo funcionan para la clasificación. Entonces, es un poco el objetivo que hemos tenido, ¿no? Realizar una comparación de las técnicas tradicionales de reducción de la dimensionalidad usando como referencia la clasificación supervisada de un número determinado de componentes. Entonces, para ello se utilizó un modelo de clasificación robusto como es el Support Vector Machine y aparte se han establecido distintas estrategias que podrían facilitar la determinación de un número adecuado de componentes con información suficiente para la posterior clasificación. El área de estudio bueno, es en una parte del norte de Asturias, en Reborio. La imagen es del sensor CASI, que queremos agradecer a Lienta por habernosla cedido, la cual está corregida radiométricamente y georreferenciada. Tenemos 144 bandas espectrales con una resolución espacial de 1 metro. Bueno, aquí os muestro el diagrama de flujo que hemos seguido en la metodología, ¿no? Entonces comenzamos con la imagen original de CASI y queremos extraer estas características, ¿no? Estos componentes a través de distintos métodos no tradicionales, PCA, MNF e ICA, hasta obtener una imagen transformada con el número de componentes, los cuales pues varios, o sea, tienen información, ¿no? Para ello, para evaluar y obtener la referencia, realizamos una clasificación supervisada con distinto número de componentes, 2, 5, 10, 15 y 20, y lo utilizamos este mapa como referencia para la evaluación. Y aparte, escogimos distintas estrategias que pueden utilizarse para la selección de componentes. Las más utilizadas son las de valores propios o eigenvalues, que son las estadísticas de la transformación. También vimos que podrían servir las medidas de textura utilizando matrices de concurrencia con distintos filtros como la media, la desviación estándar, la entropía. Decidimos también utilizar como una estrategia estadísticas espaciales como son el índice de Moran y el de Gehry, no pensando que componentes con ruido darían una textura distinta a componentes que tienen información. Y finalmente, dos estrategias que son dependientes de las regiones que queramos clasificar, que son observar firmas espectrales, pero en esa imagen transformada, y separabilidad de los ROIs, pero también en esa imagen transformada. Entonces, bueno, empiezo ya con los resultados, para no alargarme más. Bueno, estas son las distintas clases escogidas para la clasificación, y aquí os muestro la overall accuracy, utilizando Support Vector Machine para los distintos números de componentes escogidos. Podemos observar cómo PCA y MNF a partir de 10 componentes se estabiliza su overall accuracy, y para el ICA a partir de 15 componentes, siendo la overall accuracy menor. Y vemos que el MNF es ligeramente mejor para 10 componentes. Bueno, para que os hagáis un poco la idea, ¿no? Esta es la clasificación obtenida con el Support Vector Machine en la imagen transformada utilizando de MNF usando 10 componentes. Bueno, vemos mis clasificaciones aquí, pero bueno, en general se observa una buena clasificación a simple vista. Vale, y ya aquí comienzo con las distintas estrategias escogidas para la determinación de componentes. Os muestro solo los 20 primeros componentes para que la visualización sea mejor. Vemos que para el PCA y para el ICA, para los eigenvalues o valores propios,
solamente 2 componentes tendrían información porque eigenvalues con valores cercanos a 0 se consideran ya ruido, y para el MNF podemos tener como hasta 9-10 componentes. En relación a la textura, a las medidas de concurrencia, bueno, llevamos a cabo distintos filtros y vimos que existía un patrón, lo siento, un patrón en la desviación estándar de la entropía. Vemos que para PCA e ICA, ¿no? Bueno, esto es en la escala logarítmica para que se aprecie mejor. Vemos que a partir de 4 componentes, 5 ya la curva se estabiliza, y un poquito más para el MNF, a partir de 10, 11. En relación a las estadísticas espaciales, solo muestro el índice de Moran, ya que el de Guéry es equivalente. Y bueno, se ve más claro para el MNF y el ICA. Existe un patrón, sin embargo, visualmente no está tan claro, y el umbral está puesto a partir de... Bueno, vemos que se puede ver un cambio como en 36 número de componentes, que es excesivamente alto para lo que obtuvimos en la clasificación. Por lo tanto, no creemos que sea la estadística especial una estrategia adecuada para determinar el número de componentes. En relación a las firmas espectrales, también pongo solamente 20 componentes para que veáis, para que la visualización sea mejor. Y vemos que para PCA e ICA, ¿no? Las distintas clases se diferencian bien hasta 3 componentes, y luego a partir de aquí ya es imposible diferenciar aquí a partir de 10 para el MNF las distintas clases, porque lo que encontramos es ruido en estos componentes. Y finalmente la separabilidad de los ROIs. Vemos que para PCA y MNF, a partir, bueno, en 10 componentes tenemos el punto máximo de separabilidad, que es lo mismo que encontramos en la clasificación, y 15 componentes para el ICA. Entonces, finalmente, lo que hicimos fue una tabla cualitativa para comparando las distintas estrategias con los distintos técnicas de reducción de la dimensionalidad. Para la clasificación de Support Measure Machine, como hemos comentado anteriormente, vimos que se obtenía un mejor resultado con el MNF. Y en relación a las estrategias, vemos que los eigenvalues, aunque son las más utilizadas, no eran acordes para PCA e ICA, aunque sí para MNF. La entropía, como he comentado, funciona bastante bien, y las firmas espectrales y la separabilidad de los ROIs puede ser una buena estrategia para determinar un número adecuado de componentes en este tipo de imagen. Entonces, ya para terminar las conclusiones, ¿no? Y recordar, el objetivo de este estudio ha sido realizar una comparación de las técnicas tradicionales de reducción de la dimensionalidad, usando como referencia la clasificación supervisada de un número determinado de componentes. Vemos que ICA necesita un mayor número de componentes en la clasificación, siendo su overall accuracy en la clasificación supervisada menor. PCA y MNF obtienen valores similares de overall accuracy, siendo ligeramente mejor el MNF, como era de esperar. Para la entropía, las firmas espectrales y la separabilidad de los ROIs son las estrategias que más se ajustan a los resultados obtenidos para la clasificación de Support Vector Machine, y por tanto para determinar un número adecuado de componentes. Los eigenvalues en nuestro caso no se ajustan con el resultado de la clasificación, y las estadísticas espaciales vemos que no son las más favorables para determinar un número de componentes correcto o adecuado. Bueno, dicho estudio se plantea realizar en distintos tipos de imágenes hiperespectrales, ya que al utilizar firmas espectrales y separabilidad de los ROIs como estrategia, estos resultados están influenciados
por la imagen utilizada, pero es una buena estrategia para determinar el número de componentes adecuados si el uso final va a ser una clasificación supervisada. Y eso es todo, así que muchas gracias. Muy buenas tardes. La presentación aplicativo de escritorio para la determinación de sólidos suspendidos usando imágenes satelitales MODIS MYD09 y MOD09, que son los productos de reflectancia de MODIS, a cargo de Iván Darío Carrillo. Venimos en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia, un grupo de investigación jefe, Facultad de Ingeniería, proyectos curriculares de Ingeniería Catastral, Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones y doctorado en Ingeniería de la Universidad. Bueno, la agenda para esta presentación es la descripción de la investigación, unos objetivos, la metodología aplicada al seguimiento de los pasos, el cuarto paso es el aplicativo de escritorio, unos resultados, unos análisis de resultados y unas conclusiones para un estudio de caso en específico en el cual vamos a probar nuestro aplicativo de escritorio. Una descripción de la investigación es que presentamos una aplicación desarrollada para el tratamiento de imágenes MODIS, para la recuperación de los sólidos suspendidos totales, pues sus siglas en inglés, para las aguas en caso 2, donde las propiedades ópticas del agua se corresponden a la presencia de sólidos suspendidos totales. Como lo veremos más adelante, veremos algunas inconsistencias en las aguas caso 1, donde la aplicación pues, del programa, ya los análisis que se le pueda dar no van a ser los correctos. Y esto lo hacemos por nuestra motivación es brindar a las autoridades ambientales, sobre todo marinas a nivel local y regional en Colombia, una alternativa económica eficiente para sus investigaciones, para que los investigadores, sobre todo que no están en el tema de la teledetección y no saben o no pueden procesar o no tienen conocimiento de algún software, puedan obtener un producto fácil, rápido y que les permita tomar sus decisiones que están más enfocadas a la protección o a la vigilancia del medio ambiente marino, tanto vegetal como el marino, pues, en el Urabá. El objetivo es elaborar el programa para la recuperación de sólidos suspendidos totales a partir de las imágenes MYD09, que son las de agua, y las MOD09, las de tierra, los productos de reflectancia. Empleamos las bandas 1 y 2, que son las del rojo y del infrarrojo, que son las que son del marco teórico investigado, son las bandas que más utilizan los investigadores, una o ambas, una combinación de estas para estudiar los sedimentos. Porque en estas regiones del espectro del rojo y del infrarrojo es donde mejor se pueden visualizar. El segundo objetivo, evaluar cada una de las formas funcionales de los modelos de regresión. Ampliamente hemos investigado que para estudiar este fenómeno, sobre todo, tiene una relación directa el nivel de reflectancia con los niveles en las bandas rojas e infrarrojas, y se trata sobre todo por modelos de regresión que dan muy buenos resultados en niveles de bondad del ajuste. Y aplicamos esto para una fecha en específico, que va a ser el 28 de diciembre del 2012, dado que en ese día el Instituto de Investigaciones Marinas y Ambientales de Colombia nos proporcionó una totalidad de 94 datos de sólidos suspendidos totales en el Golfo de Urabá. Validamos los resultados obtenidos en la implementación del programa, los sólidos suspendidos por INVIMAR para los datos que ellos obtienen para esta fecha correspondiente. Entonces, el aplicativo de escritorio fue desarrollado en JavaFX 8.0. Hicimos un software de 2 capas. Esta es la capa del usuario, que está a cargo del programa JavaFX, y todo el tratamiento de las imágenes de procesamiento y de estadísticas lo hacemos de fondo con scripts elaborados en R. Entonces Java se comunica con R a través de scripts mediante Bash en Windows. Entonces en esta primera instancia el software sirve para Windows, y empleamos librerías para el tratamiento de imágenes raster como RGDAL, GDAL-UTIS o raster. Y la interfaz gráfica la realizamos en SMBuilder 2.0, pues que le da una mayor comodidad del usuario y más. Y pues para correr el programa debe disponer de JRE. Este es el seguimiento de los pasos
y es que tenemos nuestra imagen MODIS, la convertimos a un formato estándar como el TIFF, la proyectamos a nuestra zona de interés, en este caso nuestra zona de estudio es el Golfo Urabá, o zona UTM 18 Norte, recortamos la imagen a nuestro área de estudio, tomamos un archivo XLS donde discriminamos el nombre de la estación, las coordenadas, tanto latitud, longitud y valor de la medición en ese punto geográfico. Y a continuación seleccionamos una forma funcional de modelo de regresión que puede ser lineal, exponencial, logarítmica, la combinación de las dos bandas, una sola banda y demás. Tenemos configurados 20 modelos de regresión para que el usuario finalmente adopte el que mejor resultados estadísticos le dé. Y finalmente la comparación estadística de los resultados. Nuestra zona de estudio es el Golfo Urabá, ubicado en Colombia, entre la frontera entre Colombia y Panamá. Es un golfo que penetra hacia el continente 80 kilómetros, con un ancho que va de los 5 a los 45 kilómetros, y tenemos un borde de costa de aproximadamente 543 kilómetros. Ubicado entre los departamentos de Antioquia y Chocó, es una de las zonas más lluviosas del planeta, donde la cobertura de nubes es muy frecuente, donde tenemos imágenes por debajo del 30% de cobertura de nubes, aproximadamente unas 10 imágenes, de 5 a 10 imágenes MODIS por mes. Entonces no todos los días vamos a tener frecuencia de imágenes en esta zona, que fue otra de las desventajas pues, acá al estudiar este fenómeno, donde tuvimos que aplicar una máscara de nubes con un corte del 0,3. Se tuvo que normalizar las reflectancias de las imágenes, que van en un rango de menos 100 hasta 16.000. Se normalizan dividiendo por 10.000 estos niveles digitales. La ubicación de los datos de las estaciones de las cuales obtenemos los datos tenemos para este caso son 15 estaciones del INVEMAR ubicadas a lo largo de la costa, donde tenemos mediciones regulares. Aproximadamente una vez por mes tenemos mediciones en estas estaciones, que es algo pues muy preocupante. Nuestra aplicación de escritorio, esta es nuestra aplicación de escritorio, la interfaz de usuario. Nuestro primer módulo es donde ingresamos nuestra imagen MODIS, convertimos a TIFF, él nos la guarda, nos la deja visualizar. El segundo paso es la reproyección de la imagen, donde escogemos el sistema de proyección, método de resampleo, UTM y coordenadas finales de píxel. Recortamos la imagen seleccionando pues ya la esquina superior e inferior, y ejecutamos los modelos. Acá es la sección donde subimos nuestro XLS y la banda roja y la infrarroja para ejecutar nuestros modelos. Tenemos otras ayudas, la documentación, descarga de imágenes. Este programa está disponible en la web, en la página urabas.tk para su descarga. Tenemos otras ayudas como estadísticas, podemos hacer combinaciones de colores, ajustes de contraste, todo esto es en Java. Él pasa unos parámetros a unos scripts en R y eso internamente lo ejecuta R mientras que Java está esperando. Él tiene un hilo para esperar y nos trae de vuelta la información, y tenemos un resultado como el siguiente: un mapa que ya ese es el resultado final, el que le dice en miligramo litro la cantidad de concentración de sedimentos en esta región, y es lo que el investigador final necesita saber. Entonces, para nuestro estudio de caso tenemos 10 modelos, ejecutamos 10 modelos para esta zona en específico. Tenemos que la combinación de las bandas roja e infrarroja de una forma cúbica nos da la mejor bondad de ajuste, aproximadamente el 86%. Y tenemos unos mínimos de 0 hasta los 150 miligramos litro. De ese resultado podemos evidenciar que para las aguas caso 1, que son las aguas donde las propiedades ópticas están dominadas por el fitoplancton, que están hacia el norte, vemos unos valores demasiadamente altos que no se pueden atribuir a los sedimentos. Esta zona, por ejemplo, no tiene conexión a la pluma de sedimentación que arroja el río Atrato, que es el principal afluente de esta zona, que es el segundo río que más aporte de sedimentos arroja en el país de Colombia. Tenemos mayores descargas en la boca del Roto. Este río desemboca en un delta con aproximadamente 6 bocas. Podemos ver que por este lado se concentra la mayor cantidad de sedimentos. Niveles bajos de sedimentación en Bahía Colombia, que es
la bahía en la parte sur del Golfo y es donde se concentran mucho los análisis, dado que tiene épocas cuando los vientos alisios no están en esta zona, se concentra la sedimentación porque la pluma de sedimentación tiene sentido sur. En presencia de los vientos alisios que soplan hacia el norte, la pluma de sedimentación apunta hacia el norte y esta bahía va a tener presencia de niveles de sedimentación más bajos. Tenemos también ruido de información por el efecto de adyacencia en el borde continental. Hemos investigado y aparte de hacer la máscara de tierra para ocultar los píxeles de tierra, hay que expandir esa máscara aproximadamente unos 5 kilómetros al borde de costa, dado que el píxel por ser tan grande de 250 metros nos va a influenciar todo nuestro análisis de borde. Nos va a arrojar valores que probablemente estarán en concentración por encima de lo esperado. Y por ejemplo, también podemos evidenciar que la pluma de sedimentación apunta hacia el costado oriental, ubicándose hacia poblaciones como lo son Turbo y Necoclí en Antioquia. Y tenemos valores máximos de 150. Como conclusiones de este caso de estudio, podemos evidenciar una bondad del ajuste de hasta el 86% en la explicación pues, de este caso de estudio, y lo más importante es que la aplicación del programa constituye un paso importante en la comprensión del comportamiento de los sedimentos en el Golfo Urabá, porque pues estos estudios en esta parte y sobre todo en nuestro país es poco estudiado, es poco investigado. Se tienen las mediciones, pero esas mediciones no se les hace un análisis temporal, o esas mediciones se les hacen solo los análisis puntuales y no se tiene una dinámica de la dirección, del histórico y de las zonas donde tenemos mayor concentración, dado que constituye esta zona de nuestro país una importante zona porque constituye una presencia de manglar que se está viendo amenazada por la alta concentración de sedimentación, y además tenemos que la población en esta zona de nuestro país, su principal actividad económica se rige por la pesca. Entonces, estas zonas de manglar constituyen las zonas de reproducción pues para muchos seres. Y eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, buenas tardes. Este trabajo ha sido desarrollado por investigadores del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La estructura de la presentación es la clásica de cualquier trabajo de investigación. Y bueno, básicamente, como todos sabemos, España es un país con, digamos, una superficie muy grande de espacios naturales protegidos, y estas zonas, pues asimismo, son fundamentales no solo para conservar los recursos humanos, sino para proporcionar beneficios para la salud, son fuente de empleo verde, pero gestionar todos estos espacios de forma adecuada, pues, bueno, requiere una serie de mecanismos de evaluación, de seguimiento, y es en este contexto donde la teledetección, digamos, y cada vez con sensores con mejores prestaciones, tanto espacial como espectralmente, puede aportar pues esa fuente de datos, de información a esos gestores de esas zonas protegidas. Y bueno, en el trabajo en el que nos hemos centrado nosotros, hemos analizado un ecosistema semiárido. ¿Por qué? Porque son entornos muy complejos, la vegetación es muy heterogénea, básicamente está formada por pequeños arbustos, y bueno, como digo, era un poco un reto, como ahora veremos en la presentación. Para ello, la única solución, como también mostraré, es la utilización de imágenes de teledetección, pero de muy alta resolución. Bueno, pues en este sentido, ¿cuál era nuestro objetivo? Pues desarrollar una metodología lo más robusta posible que permitiera generar cartografía precisa de especies vegetales. Le hemos aplicado un ecosistema dunar litoral, aunque es extensible, digamos, a otros ecosistemas similares, y utilizando datos satelitales de alta resolución espacial. Bien, el área de estudio, pues, bueno, consiste, o está ubicada en la isla de Gran Canaria, que es una isla, bueno, que tiene una superficie muy grande de zonas naturales protegidas, que supera el 40%, y en concreto el estudio se centra
en la reserva especial de las dunas de Maspalomas, ¿vale? Porque es un hábitat, como pone ahí, dunar halófilo y que está fuertemente antropizado, ¿no? Debido al turismo. Además incluye una laguna de aguas salobres que es muy importante también. Es un ecosistema muy especial, las precipitaciones son muy escasas, las temperaturas son altas, hay mucha cantidad de días soleados y el objetivo que nos planteábamos era generar eso, una cartografía precisa de especies vegetales. Conjuntamente con los responsables de conservación del parque, pues estas son las especies identificadas porque son las de mayor presencia y digamos, pues bueno, también las de mayor interés. Como se puede apreciar, pues la mayoría son arbustivas y además, pues bueno, espectralmente son muy similares, con lo cual a priori ya vemos que la discriminación pues va a ser compleja. Además, ¿qué pretendemos resolver? Pues que no existe cartografía de especies vegetales. Esta es un poco la superficie del parque y bueno, pues existen mapas de este estilo que no llegan a discriminar especie a especie, sino, bueno, pues hacen una clasificación muy grosera. La única cartografía existente es una realizada en el marco de una tesis doctoral hace pues más de 10 años, realizada de forma manual a lo largo de muchos meses, con visitas de campo y sistemas de información geográfica, utilizando ortofotos, etc. Entonces, lo que pretendíamos nosotros era resolver este problema generando un producto que de forma más rápida pudiera automatizarse y que fuera suficientemente preciso. Entonces, bueno, para ello, lógicamente, no podíamos utilizar pues datos de los satélites Landsat por la resolución espacial que tienen, tampoco de los satélites Sentinel y, por ejemplo, para el mismo día, pues sí que podemos apreciar que utilizando una imagen ya de un sensor de mayor resolución, aunque sea de pago, pues sí que nos permite llegar a discriminar más o menos a nivel de especie vegetal. Bien, por ese motivo pues hemos elegido datos de este satélite por su buena resolución espacial y por disponer de 8 bandas multiespectrales, que bueno, para este tipo de satélites pues es un número bastante aceptable, ¿no? Bueno, simultáneamente a la captación de la imagen del satélite, se realizó una campaña de medida por parte de, bueno, como se aprecia ahí, bueno, se utilizó un radiómetro de campo y se monitorizaron diferentes sitios y las diferentes especies tanto de vegetación como tipos de suelo, con lo cual, bueno, pues se dispone ya de una base de datos de firmas espectrales. Bueno, la metodología de clasificación que hemos empleado, pues básicamente es la clásica. Partimos de datos multiespectrales con resoluciones inferiores a los 2 metros, partimos de datos pancromáticos, esa banda pancromática con resoluciones inferiores a 50 centímetros, y la primera etapa va a ser aplicar diferentes correcciones y mejora a esos datos. Además hay que tener en cuenta que para elegir los algoritmos adecuados para hacer esas correcciones disponemos de datos simultáneos de un radiómetro de campo que nos van a ayudar en ese sentido. Como siguiente etapa, pues bueno, analizaremos diferentes técnicas de extracción de características que nos proporcionarán información adicional para intentar ayudar a los clasificadores. Se han analizado 2 tipos de clasificaciones, una supervisada y otra a partir de técnicas de desmezclado lineal. Bueno, para ello se generaron regiones de interés adicionales a las ya disponibles a partir de las medidas de campo y, bueno, los mapas generados finalmente pues también se evaluaron cuantitativamente para conocer la precisión. Bien, dentro de, digamos, la primera etapa, que era la de correcciones y mejoras, pues ya saben que una estrategia para mejorar esa resolución espectral, que es buena, pero que puede ser mejor, que es, como digo, cercana a 2 metros, aquí vemos la imagen pancromática y esta es la misma imagen pero multiespectral, pues para conseguir incrementar esa resolución espacial, pues existen diferentes técnicas en la literatura de fusión a nivel de píxel, lo que todos sabemos que
se denomina Pine Sharpening. Entonces, bueno, hicimos un análisis de cuáles eran las técnicas clásicas pues, más adecuadas para conseguir esa mejora espacial, intentando no distorsionar la información espectral o radiométrica, que es la que va a ser útil para clasificar. ¿Vale? Bueno, también aprovechando que teníamos datos in situ del radiómetro de campo y simultáneos, pues se evaluaron diferentes algoritmos de corrección atmosférica para ver cuál era el más adecuado para nuestra imagen. Y entonces se evaluaron algoritmos tanto basados en la imagen, como el 2 y el Quad, como otro tipo de algoritmos más avanzados que se basan en el modelado de la atmósfera, como son el FLASH, el ADCOR o el 6S. Bien. Como comentaba, se aplicaron dos estrategias de clasificación. Por un lado, lo que se llaman técnicas de unmixing, que se basan en que, bueno, cualquier píxel, por regla general, es combinación de diferentes coberturas. Con lo cual, bueno, pues lo deseable será utilizar técnicas que permitan, teniendo en cuenta esa combinación lineal de reflectancia de esas coberturas puras, que como efecto tendrá la cobertura global del píxel. Como digo, el objetivo de este tipo de técnicas es determinar la abundancia o la probabilidad relativa de cada uno de los materiales que componen ese píxel. Bueno, para ello, bueno, una de las cosas importantes es seleccionar adecuadamente los end-members. Nosotros disponíamos de una parte de medidas de radiómetro de campo, con lo cual se utilizaron esas firmas espectrales, y además se usó otra estrategia que era seleccionar píxeles puros conocidos también en la imagen directamente. Bueno, se hizo un análisis previo en otros trabajos y se vio que dentro de los algoritmos de clasificación a nivel de píxel, pues el Support Vector Machine es una estrategia bastante robusta que, como imagino saben, pues consiste en construir un hiperplano de separación que maximice, pues bueno, ese margen entre clases usando solo los vectores soporte, que son esos vectores que están en el límite entre las diferentes clases, y cuando eso no es posible, pues se utilizan kernels pues que permiten, con esa transformación a un espacio de dimensión superior, pues ya construir ese hiperplano que sí que permita la separación. También en previos trabajos hicimos estudio de diferentes funciones kernel, y también la literatura coincide en que, bueno, el kernel gaussiano, el RDF, pues es uno de los más robustos y fiables, y lo único hay que parametrizarlo adecuadamente. Para eso usamos, pues, bueno, el procedimiento clásico que se utiliza, ¿no? Bien, en resumen, nuestro procedimiento de clasificación lo que hizo es aplicar ese algoritmo, el SVM, a diferentes combinaciones de informaciones de entrada. Por un lado, directamente las 8 bandas multiespectrales, o índices de vegetación, o información de textura, o directamente los mapas de abundancia obtenidos a través del desmezclado. ¿Vale? Entonces, como digo, bandas multiespectrales, se analizaron hasta más de 20 índices de vegetación, se analizaron diferentes medidas de textura y se obtuvieron las abundancias de cada especie vegetal para cada píxel, utilizando esas dos estrategias de selección de members. En definitiva, a continuación presento algunos resultados porque, como digo, se analizaron muchas posibilidades. En cuanto a la corrección atmosférica, bueno, teníamos datos reales medidos con un radiómetro de campo, pero lógicamente el satélite no tiene esa digamos, resolución espectral, con lo cual la primera etapa era convertir esos datos a los datos comparables como si hubieran sido medidos por el satélite, que únicamente tiene 8 bandas, con lo cual hicimos una integración de esa información utilizando la respuesta espectral de cada una de las bandas del WorldView 2, con lo cual ya generábamos esa información que ahora ya sí es comparable con los datos del satélite WorldView 2. Bueno, entonces obteníamos, pues, aquí a nivel visual y para un punto de vegetación, podemos ver que en rojo era la medida del radiómetro de campo, es decir, la referencia real. Esto era lo que nos daba la imagen, la reflectividad, y una vez aplicando diferentes técnicas de corrección, ya se obtenían firmas espectrales más similares. En este caso, son los dos algoritmos basados en información propia de la imagen, y aquí lo que se presenta es
las firmas espectrales obtenidas tras la corrección atmosférica, ya usando estos métodos más avanzados, y en efecto se ve pues, que mejoran, digamos, eliminar esas distorsiones introducidas por la propia atmósfera. Bueno, pues Javier, te va a quedar ya solo 2 o 3 minutos. Vale, me sobra. Vale, entonces, bueno, pues eso se aplicó a todos los puntos de vegetación que teníamos, a todos los puntos de sustrato, no los enseño aquí. En definitiva, aparte de la evaluación visual, se hizo una evaluación cuantitativa y se vio pues, qué algoritmo era el que mejor funcionaba. En verdad, tanto Flash como el 6S como el AdCore, que son los más avanzados, daban resultados bastante razonables, pero bueno, el 6S daba ligeramente resultados mejores, con lo cual fue el que se seleccionó para esa etapa de corrección atmosférica. Luego ya con las imágenes corregidas se aplicó y se hizo una evaluación de la exactitud global de los mapas generados de especies vegetales para todas las posibles combinaciones que antes comenté, y solo a modo de resumen, bueno, pues las abundancias dieron resultados en algún caso aceptables, pero ya inferiores a la clasificación directamente realizada con las propias bandas Volview-2, con lo cual, bueno, digamos, no tenía una mejora sustancial. Y la combinación óptima fue combinar las bandas con uno de los índices de vegetación, que es un índice adecuado para zonas semiáridas, que es el MSAVI2, y con la varianza de la textura. A nivel de especie, bueno, pues se ve que de las 6 especies, 5 pues tienen precisiones aceptables, pero hay una pues que todavía tiene bueno, pues valores por debajo del 50%, con lo cual es algo que tenemos que mejorar. Esta era la configuración óptima, como dije, MSAVI2, usando la primera componente, la varianza de la textura y las bandas originales. Y este es el mapa resultante, aparte de la evaluación cuantitativa, pues de forma visual. El investigador que hizo este mapa en su tesis doctoral y los responsables de conservación, pues también evaluaron el mapa generado por nosotros para cada una de las clases y vieron que correlaba muy bien con la realidad. Bueno, ya para concluir, también se evaluó cuál era el resultado si aplicábamos las técnicas de fusión como etapa previa, ¿vale? Recuerden que esas mejoraban la resolución espacial. Y bueno, lógicamente, pues los resultados eran cuantitativamente muy similares y cualitativamente mejoraban la delimitación de los contornos. Voy ya cerrando. En definitiva, pues bueno, se han procesado datos de muy alta resolución. El objetivo era generar cartografía a nivel de especies en una zona muy compleja por la similitud espectral, por el pequeño tamaño de las especies vegetales. Se analizaron diferentes técnicas de preprocesado, de clasificación y, bueno, pues en definitiva, pues se generó una metodología y se obtuvieron mapas razonablemente buenos, y ya estamos trabajando en el futuro pues en utilizar técnicas, digamos, más avanzadas de clasificación a nivel de objeto o deep learning, y utilizar datos mejores. ¿Qué pasa? Que no hay satélites hiperespectrales de alta resolución, con lo cual pues a través de la plataforma aérea de investigación del INTA pues ya se hizo una campaña recientemente y se han obtenido imágenes del sensor CASI hiperespectrales y de alta resolución, con lo cual esperamos que eso sirva para mejorar bastante la generación de estos mapas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, por tu presentación. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Efectivamente, el trabajo que voy a presentar, desarrollado en la Universidad de Las Palmas, el Instituto de Oceanografía y Cambio Global y en colaboración con el Surrey Space Center, es un trabajo sobre clasificación de cubiertas terrestres a partir de la fusión de datos multisensor en ecosistemas mixtos. Ahora veremos que el emplazamiento del estudio pues es el mismo que acaba de tratar Javier, con lo cual pues ya conocen cuáles son los problemas asociados a esta zona. Bien, el índice de la presentación, pues comenzaré con una introducción al objetivo que se pretende con este trabajo, describir la metodología y los datos que hemos empleado, luego pues
presentaré los resultados que hemos conseguido y una serie de pequeñas conclusiones. Bueno, en la actualidad, pues como hemos ido viendo en estas sesiones, pues tenemos gran diversidad de sensores, también tenemos gran diversidad de productos, cada vez hay más satélites, y desde el punto de vista del proceso de imágenes, pues nos encontramos con el problema de la fusión de datos multisensoriales, es decir, cómo combinamos la información de estos distintos sensores para obtener un producto mejorado. Bueno, uno de los productos estrellas de la teledetección, como estamos viendo, es la clasificación, porque bueno, permite, como saben todos, grandes ahorros en horas de trabajo y obtener de forma automática mapas temáticos de interés para distintas empresas y administraciones, ¿no? Y en una de las etapas previas a la clasificación pues suele ser, como ha dicho Javier, la fusión o el pan-sharpening de imágenes satelitales. Bien, entonces, ¿cuál era el objetivo? Nuestro objetivo era que teníamos una zona de estudio donde teníamos datos de diferentes sensores, queríamos ver cómo la fusión de los datos de estos distintos sensores contribuían a obtener un mejor mapa temático de la zona de trabajo. ¿Cuál fue la metodología empleada? Bien, pues íbamos a tener una imagen World View, una imagen proporcionada a través de un vuelo LIDAR y una imagen de radar, de Terrasat, y que luego les presentaré. Y lo que nos planteábamos es, bueno, una primera fase de proceso y clásicos de correcciones y de pan-sharpening para el caso de WorldView, y una etapa de extracción de características para la imagen LIDAR y para la imagen radar, en las que teníamos distintas características como la pendiente o la diferencia de altura o las texturas en el caso de la radar, como con todas estas informaciones, con toda esta información tanto óptica como obtenida a través de las otras imágenes, cómo podíamos fusionar toda esa información y utilizando a partir de esa imagen fusionada, utilizando distintos algoritmos de clasificación supervisada ya ampliamente descritos en la literatura científica, como obteníamos distintas clasificaciones a las cuales evaluamos la calidad para decir, bueno, qué combinación de bandas de imágenes junto a algoritmos de clasificación nos permitía tener la mejor imagen clasificada de forma cuantitativa y cualitativa. Para eso, pues había dos etapas críticas. En primer lugar, al principio, el corregistro de estas imágenes de forma muy precisa, pues era necesario. Y por otro lado, también la definición de las regiones de entrenamiento y, por supuesto, la definición de las regiones de evaluación. Entonces, este sería el esquema general de la metodología que empleamos para esto, y esta sería la combinación de bandas que utilizamos como entrada para nuestros clasificadores y los grupos de clasificación, que es una clasificación mucho más sencilla que la que acabamos de ver. Por un lado teníamos vegetación, por otro masa de agua, superficie construida, suelo desnudo, y bueno, siempre la clase donde metes lo que no puedes clasificar nunca bien, que es la clase de otros, ¿no? Y dentro de la vegetación es un problema más fácil que el anterior, en el sentido de que, bueno, las subcategorías serán mucho más sencillas, ¿no? Como pueden ver en esta tabla, al final las distintas fusiones que hicimos siempre combinaban las 8 bandas del satélite
WorldView, y luego le íbamos añadiendo, por ejemplo, la diferencia de alturas, en este caso, con lo cual teníamos una imagen fusionada a 9 bandas, o las 8 bandas del WorldView y la pendiente, de nuevo 9 bandas. Entonces, todas estas imágenes que íbamos creando, pues, las sometíamos a clasificación con distintos clasificadores a partir de, como se veía en el ejemplo anterior, con la definición de unas regiones de entrenamiento y validación, y luego hacíamos un análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados con la idea de definir qué combinación entre fusión de bandas y algoritmos funcionaba mejor para la zona de trabajo. ¿Cuál es la zona de trabajo? La zona de trabajo ya la describió Javier antes, es la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, incidiendo en lo que digo, es un hábitat bastante complejo, por un lado porque tiene una gran presión antrópica, debido a que es una zona mundialmente conocida de turismo, y por otro lado, pues tiene una zona de dunas, tiene el mar, y luego pues tiene todas las especies vegetales, ¿no? Para fusionar, como he comentado, teníamos una imagen de WorldView capturada en el 2015, teníamos un vuelo LIDAR que la fecha de captura pues es el 2014, que pueden ver en esta transparencia, bueno, con las características propias de estas imágenes. Y por último teníamos una imagen del terrazal del 2008, ¿no? Y aquí el desafío era investigar cómo, combinando estas imágenes, la combinación óptima de estas imágenes, de manera que mejorásemos la clasificación. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Bien, las técnicas de clasificación, los algoritmos de clasificación que he utilizado aparecen aquí, que son la distancia marginal orbit, máxima probabilidad, el espectro Langer Mapper y la máquina de soporte, de vector de soporte. Y aquí aparecen las distintas combinaciones de imágenes banda, y para cada uno de ellos vemos en la tabla la precisión y el coeficiente kappa. Y en el caso de la distancia más analógica, los mejores resultados se obtuvieron con la combinación de la imagen WorldView con el LIDAR, la pendiente y la imagen radar. Para el caso de máxima probabilidad, simplemente la combinación de la imagen WorldView con la imagen terrazal. Para el algoritmo de Spectral Langer Mapper, exactamente igual, la combinación de las bandas ópticas con las de radar. Y para la máquina de vector de soporte, la SVM, la mejor combinación era la WorldView con la imagen de diferencia de altura a través del vuelo LIDAR y la imagen de terrazal. También destacar que esta es globalmente la mejor combinación, es decir, que la combinación de fusión de distintas imágenes provenientes de distintos sensores con aplicadas a distintos clasificadores, lo que nosotros obtuvimos fue que la combinación óptima es la fusión, la mezcla de las bandas ópticas con la diferencia de alturas con la imagen radar. Aquí vemos algunos ejemplos de las mejores clasificaciones para cada algoritmo de clasificación. Esta es para distancia marginal orbit, donde bueno, se ve que hay zonas donde hay bastantes errores en la clasificación. Esta sería para el algoritmo de máxima probabilidad. Sucede pues a simple vista, pues se pueden observar algunos errores de clasificación. Este es el peor algoritmo que nos funcionó de clasificación, el Spectral Langer Mapper, y este sería el caso más óptimo desde nuestro punto de vista, que es el que da la máquina de vector de soporte junto con la combinación de esas tres imágenes que ya les he comentado.
Una vez que llegamos a este punto, lo que se hizo fue aplicar una etapa de postproceso utilizando un filtro majority, y esta es la clasificación final que obtuvimos, que consideramos que era bueno, consideramos tanto cualitativamente como cuantitativamente que era la óptima. Conclusiones, para resumir, en este trabajo pues lo que hemos intentado abordar es el problema de la fusión de datos multisensor cuando el objetivo final es una clasificación. La zona donde lo aplicamos es una zona bastante compleja, lo cual pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ventajas en el sentido de que hemos aplicado estas técnicas a una zona bastante heterogénea, pero claro, los resultados luego se complican. Y hemos probado múltiples clasificaciones. La verdad es que múltiples fusiones. La verdad es que las fusiones que hemos probado son fusiones sencillas y nuestros siguientes pasos van encaminados a que la mezcla de estas imágenes o la fusión de estas imágenes tenga cierta inteligencia en lugar de ser una fusión, digamos, una combinación de bandas simple, ¿no? De forma general, como he comentado, a nosotros lo que mejor nos ha funcionado es el algoritmo SVM y la combinación de bandas que ya he comentado, ¿no? Para nosotros es muy importante que esto es un resultado inicial a partir de que podemos saber cuál es la combinación de imágenes que nos aporta una mejor clasificación, y a partir de ahora trabajar en cómo combinar de forma más interesante esas imágenes para obtener todavía un resultado mejor de la clasificación. Y esto es lo que les quería contar. Gracias, Dionisio.